Hoy en día podemos ver los actos de inmoralidad sexual. Hoy en día vemos grandes marchas y protestas de ciertas personas, de ciertos grupos que defienden, según ellos, la ideología de género, que defienden el homosexualismo, el lesbianismo y tantas cosas que traen juicios terribles sobre esta tierra. Así eran aquellos tiempos, pero la Biblia dice, a pesar que todas las personas se habían corrompido, todas las personas se habían depravado, dice la Biblia que había un solo hombre que se llama Lot. Aquel hombre, dice la Biblia, dice que Dios libró a Lot, que era abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué significa eso? Que este hombre Lot, que aquel hombre que era justo delante de Dios, dice que era impulsado a cometer tantos pecados terribles delante de Dios. Pero a pesar que este hombre era abrumado, era impulsado, era empujado para hacer esta cosa, él no lo aceptaba. Él rechazaba todo eso. Él no quería aceptar ese estilo de vida, esa cultura, esa forma de vivir que aquella persona vivían en aquella tierra, porque este hombre sabía quién era Dios, porque este hombre sabía que cuando a Dios nosotros nos salimos de lo que dice la palabra de Dios, de las normas bíblicas, rápidamente Dios empieza a manifestarse para poner juicio sobre aquella ciudad, sobre aquel pueblo, sobre aquella nación. Es por esa razón que dice la Biblia que a pesar que Lot era impulsado a cometer ese tipo de pecados, dice la Biblia que Lot afligía su alma cada día, afligía su alma viendo y oyendo la conducta de aquellos hombres impíos. Porque en estos tiempos este mundo nos ha enseñado a que si un hombre con un hombre se están besando en la calle, en el parque, donde sea, eso es normal. Hoy en día este mundo te ha enseñado de que un niño con una niña o con un niño con otro niño pueden casarse en algún tiempo, pueden adoptar ideologías, pensamientos, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, alabado sea el nombre del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice cómo fue que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. El por qué razón tuvo que destruir aquella ciudad. El por qué razón Dios tuvo que destruirlo. Es porque aquella nación habían cometido pecados terribles delante de Dios. Es porque aquella nación ya no le importaba vivir conforme a lo que decía la Biblia, conforme a lo que decía la palabra de Dios. Así están en estos tiempos. Cuando predicamos el evangelio, cuando predicamos la palabra de Dios, la gente le huye, la gente le corre, la gente avanza, no se detiene. La gente cree que con el conocimiento que tiene es suficiente para vivir en esta tierra, es suficiente para triunfar en la tierra, pero no se da cuenta que cuando usted, por más que quiera vivir cómodamente en la tierra, hay un diablo que el Señor le reprenda, aquel destructor que la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta gente en estos tiempos le predicamos la palabra de Dios? Y la gente se ha conformado con el conocimiento de vida que tienen, pero ignorando la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice en el Salmo capítulo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El hombre sin el conocimiento de la palabra de Dios no puede prosperar en la tierra. El hombre sin el conocimiento de la palabra de Dios no puede tener vida aquí en la tierra, porque la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 8 verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Eso es lo que le pasó a aquella ciudad próspera, porque plata no faltaba, dinero no faltaba, tenían todo lo suficiente para que esa gente pueda vivir cómodamente. Pero la Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 16 verso 49, esta fue la maldad de Sodoma, fue arrogante, tuvo mucha soberbia, había saciedad de pan y abundancia de ociosidad, porque aquella gente no quería trabajar,
Querían vivir de vagos, no querían trabajar. Había abundancia de ociosidad y por esa razón Dios la destruyó con fuego y azufre. Por eso que no pudieron soportar en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice, en estos últimos tiempos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la Biblia. Hay poder en el nombre de Jesús. Lamentable situación la que vivimos en estos tiempos. Lamentable situación, porque en estos tiempos no hay excusa para la persona, porque en estos tiempos con la tecnología que ha avanzado, hoy en día usted le da al ordenador, usted se puede enterar en la situación que está viviendo en otros países. Hoy en día usted le da al ordenador, usted puede saber tantas cosas que mucha gente no sabemos. Por esa razón, en estos tiempos no habrá excusa. La palabra se está predicando en todo lugar. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo final. Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento la iglesia será arrebatada. Cristo viene ya. El fin se acerca. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo viene ya. El tiempo de gracia se acaba. Jesucristo viene. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo se la viene a levantar, porque la iglesia no es de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Más tarde lo voy a... No, acá en Andahuaylas, mercado central. Sí. Ya. Yo pensaba que te ibas allá para ir a una punta. Ya, hermano. Ya, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Cristo viene. El tiempo de gracia se acaba. Aprovecha la oportunidad. Hoy que Dios te está hablando, aprovechalo. Hoy que la palabra te llega, aprovechalo. No lo pases por alto. Estamos ya en la recta final. Prepárate. Pronto la trompeta sonará. Los últimos tiempos. Y Jesucristo dijo en Marcos capítulo 1, verso 15: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Míreme. Arrepentíos y creed en el evangelio. No dice que creas en la Guadalupe, no dice que creas en la religión, no dice que creas en María. Dice que tienes que creer en el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay poder en el nombre de Jesús. La gente dice: hermanito, yo tengo mi religión, hermano. Esa religión que yo tengo, ya tengo 10, 20 años. Pero mentira del diablo, porque la religión no te puede salvar. La religión no puede salvar a nadie. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, verso 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. Los caminos que el diablo se ha levantado en estos tiempos son las religiones. Los caminos que el diablo ha levantado en estos tiempos son tantas religiones que hay en estos tiempos que no pueden salvar, que no te pueden libertar. Pero hay un Cristo de poder que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo está a la puerta. Ven a Cristo y sálvate. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo nos gozamos aquí en la calle predicando esta verdad? ¿Cuántas veces el diablo me ha querido tener sentado en mi casa, mirando películas, mirando Netflix, mirando cualquier entretenimiento? Pero no, se equivocó el diablo, porque todavía hay un grupo de gente que sale a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque en estos tiempos la venida de Cristo está cerca. Aprovecha la oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Aprovecha la oportunidad. Estamos en la recta final. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Bendito sea el nombre del Señor. Aprovecha la oportunidad.
Cristo viene. Yo sé que Cristo viene. Espero su venida. Yo sé que Cristo viene. Espero su venida. Aquel que esté preparado, con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Aquel que esté preparado, con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Todo cristiano que está esperando la venida de Cristo es aquel cristiano que se santifica cada día. Es aquel cristiano que vive para glorificar a Dios. Es aquel cristiano que aborrece las cosas de este mundo porque le ha dado la espalda a este mundo. La Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Todo cristiano que está esperando la venida de Cristo está santificándose cada día, porque la Biblia dice en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para el arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, Hechos capítulo 4 verso 30: y no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado para el día del arrebatamiento, dice la palabra de Dios. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, porque la ira viene sobre esta tierra, los juicios vienen sobre esta tierra. Aprovecha la oportunidad, no te quedes para la gran tribulación, escapa por tu vida, pronto la iglesia desaparecerá. Si hay algo que estamos esperando los cristianos, no es que este mundo cambie, ni que esta sociedad cambie, porque nada va a cambiar. Al contrario, las cosas van a empeorar. Lo que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia, porque hay una iglesia que se prepara ya para irse con Cristo en el tiempo final. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice en el libro de Segunda de Pedro capítulo 2 verso 6: y si condenó Dios por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y dejándonos ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot. Aquel hombre dice que había sido oprimido, había sido impulsado a cometer actos impuros delante de Dios, porque aquel hombre que moraba entre ellos dice que afligía su alma cada día, viendo y oyendo la conducta de aquellas personas. Porque a pesar que Lot estaba en Sodoma y Gomorra, así como la iglesia de Cristo en estos tiempos está en este mundo, aquel hombre estaba también en ese tiempo de Sodoma y Gomorra, pero aquel hombre no practicaba la inmoralidad. Aquel hombre dice que él era testigo, él miraba, él escuchaba todo lo que estas personas hacían, pero no lo practicaba. Al contrario, dice la Biblia que este hombre se tiraba de rodillas, afligiendo su alma cada día, para que de esta manera Dios lo pueda cambiar. Pero nunca cambiaron. ¿Por qué? Porque aquellas personas estaban sentenciados a juicio y Dios la destruyó con fuego y azufre. Así también será para estos últimos tiempos. Por más que la gente está mirando, está escuchando, está practicando tantas cosas, aún así no se quiere arrepentir. Pero llega el tiempo donde la iglesia será levantada y aparecerá el anticristo, aquel hombre despiadado, aquel hombre cruel, aquel hombre que impulsará a la gente a adorar aquella imagen de la bestia, y mucha gente se postrará, caerá de rodillas ante esa imagen que aquel hombre va a levantar en todas las naciones. Y toda persona que no se someta
ante ese sistema de este hombre, del anticristo, las personas que no se sometan van a ser perseguidos, van a ser muertos, torturados, decapitados, para que de esta manera puedan alcanzar su salvación. Pero hoy en día Jesucristo te está llamando y te dice: ven a Cristo y sálvate. Aprovecha la oportunidad. Estamos en los últimos tiempos. Aprovecha esta oportunidad. Dios está dando en estos tiempos la oportunidad de que el hombre no pierda esta oportunidad de ser salvo, de que el hombre no caiga en la condenación. Porque ¿qué va a pasar con aquellas personas que no se quieren arrepentir? La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 5 verso 24, Jesucristo dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida, dice el Señor. Ha pasado de muerte a vida, dice el Señor. ¿Quiénes pasan de muerte a vida? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y creen en el Evangelio. Por eso que te predicamos la verdad, predicamos la palabra de Dios, para que te arrepientas de tus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Así de esta manera estamos predicando aquí en este lugar. Así de esta manera estamos lanzando este mensaje de advertencia, porque no queremos que el hombre se pierda. Queremos que el hombre se salve. No queremos que el hombre vaya a la condenación. Queremos que el hombre sea salvo a través de Jesucristo. Es la única forma, es la única manera de poder escapar de los tiempos finales. Acepta a Cristo como tu Salvador. Aprovecha la oportunidad. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. Hoy es el tiempo de que usted pueda aceptar al Salvador Jesucristo. Mire lo que la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Mira, eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación y vida eterna, dice la Biblia. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios todavía está dando la oportunidad de que el hombre se pueda arrepentir, de que el hombre encuentre la salvación. Todavía estamos en el tiempo de gracia. Si hoy en día usted se arrepiente de sus pecados, al instante va usted a ser su nombre escrito en el libro de la vida. Pero si usted rechaza esta palabra, la Biblia dice en Juan capítulo 3 verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso lo dice la palabra de Dios. En el libro de Juan capítulo 3 verso 36 aparece un versículo que no es tan agradable que digamos, porque dentro de ese versículo hay un juicio de parte de Dios. En el libro de Juan capítulo 3 verso 36 la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero yo no quiero que la ira de Dios esté sobre mí, no quiero que la ira de Dios esté sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi familia. Yo quiero que esté la misericordia de Dios, porque cuánta gente en estos tiempos, al resistir el Evangelio, a resistir a la palabra, a rechazar a Jesucristo, la ira de Dios está sobre él, dice la palabra del Señor. Eso no lo digo yo. Juan capítulo 3 verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él, dice la palabra del Señor. Pero yo no quiero que la ira de Dios esté sobre mí. Yo quiero que la misericordia de Dios esté sobre mí, la bendición de Dios esté sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mis hijos. Pero en estos tiempos la gente no le importa el Evangelio, no le importa la salvación. La gente quiere ir a la condenación. Por eso cuando la muerte lo sorprende,
Habrá tenido tiempo algún día de poder haber escuchado esta verdad, pero en estos tiempos la gente rechaza la palabra. Pero aquí hemos cumplido de predicarte este mensaje de salvación para que no te pierdas, sino que encuentres la salvación a través de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús.